Hola, buenas. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Soy Cristiano en este nuevo episodio en el cual volvemos con un nuevo resumen de un libro que ya lo tenéis ahí en el título, Jesús que nunca conocí. Y bueno, hoy toca cambiar también un poquito de autor. Los primeros episodios han sido acerca de un libro en concreto que era Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Y ahora pues toca ver a Philip Yancey, un gran autor. De hecho, autores de libros cristianos es uno de los más vendidos. Tiene obras como Desilusión con Dios, la Biblia que leyó Jesús. Y hoy toca leer, bueno, resumir el Jesús que nunca conocí. Así que nada, vamos enseguida con ello. No sin antes recordar que voy a dejar el enlace del libro en la descripción. También lo dejaré por Instagram y por Twitter y por Facebook tal vez también. Si hay alguna opción de dejar el enlace. Seguramente que cuando suba el episodio también a Facebook se quedará ahí subido. Advierto una cosa y es que el enlace de Amazon del libro es un poco más caro que otra versión que he visto también en Amazon. Lo que pasa es que en una me ponía que era la aparentemente más barata versión en inglés, aunque el título lo ponía en español, y este que he puesto es versión en Spanish. Entonces he puesto este porque parece que es la versión española. De todas formas, si el precio no convence y queréis ver otro, pues tenéis en el enlace. Habrá recomendaciones abajo del libro del autor y tal vez seguramente alguna otra versión más barata para el propio libro, este que es de el Jesús que nunca conocí, y tirarle a ese. Así que nada, sin más dilación, ahora sí empieza el resumen de El Jesús que nunca conocí. Bueno, parte de 3 partes este libro. Hoy vamos a ver solamente la parte 1 y empezamos con el primer capítulo, que dice ¿quién fue él? Y el Jesús que quería conocer. El autor comienza parafraseando un pequeño texto de Chesterton en el que nos dice cómo la gente pensaba que era Jesús físicamente. El texto en cuestión era este. Supongamos que muchas personas hablan de un desconocido. Supongamos que nos sorprende oír que algunos dijeron que fue demasiado alto y otros demasiado bajo, que algunos criticaron su gordura y otros lamentaron su delgadez, que algunos pensaron que era demasiado moreno y otros demasiado blanco. Una explicación sería que quizás su figura era extraña, pero hay otra explicación. Quizás su figura era proporcionada, quizá, para decirlo en pocas palabras. Esa cosa extraordinaria es en realidad la cosa ordinaria, por lo menos la cosa normal, la médula. Ahí es nada. Después, el propio autor, Philip Yancey, nos habla de la imagen que tenía de Jesús cuando era pequeño, a través de las canciones y dibujos que había en la iglesia a la que él asistía, alguien que transmitía paz y serenidad, también si no me equivoco con un cordero en brazos, y cómo esa imagen, conforme él fue creciendo, fue cambiando. Primero, él vio una figura de Jesús que era como el eje sobre el que giraba el mundo, alguien con quien los profesores incitaban a tener una relación personal. A pesar de todo esto, no conseguía entender el mensaje de Jesús. Para él un punto de inflexión fue en la década de los 70, cuando con movimientos como lo de la prosperidad, la gente se fanatizó demasiado por la religión y utilizaron a Jesús como una figura política. Y también ver la película del Evangelio según San Mateo, en la cual Jesús era una persona la cual habría sido expulsada seguramente de la universidad cristiana a la que asistía en ese momento. El autor, un Jesús que ponía el sistema de valores patas arriba, muy lejos de la religiosidad del siglo XX, que es la que le tocó vivir a este hombre en su adolescencia. También se dio cuenta de la importancia brutal que ha tenido Jesús en la historia, ya que los años se dividen en antes y después de Cristo. Tanto que, por ejemplo, la gente cuando se sorprende nombra a Jesús, cuando estornudamos también nombramos a Jesús, y ha sido un motivo de influencia para la gente de toda la historia. Pero el autor afirma que no escribe este libro por la importancia de Jesús en la historia, sino por ser un antes y después en la vida de cada persona que sigue al propio Jesús. Que muchas veces tenemos dudas de Dios o las cosas malas que pasan en el mundo, como las tuvieron Moisés, Jeremías, Habacuc o Job. También
los títulos del autor le delatan, pero Dios estuvo en la tierra y empatizó con ellos en una vida corta y bastante problemática. Y habló no a través de torbellinos, sino a través de los labios de un joven palestino de apenas 30 años. Un Jesús que, sin embargo, en la actualidad es muy difícil de saber cómo era físicamente. Los estudiosos tienen 1000 teorías fuera de los evangelios, algo sorprendente de alguien de quien se desconoce 9/10 de su vida terrenal. Recordamos que después del nacimiento y un pequeño evento en su niñez, salta a cuando tenía 30 años. Y bueno, los deportistas también se lo imaginan a su manera. El propio autor estuvo en bibliotecas de varias denominaciones y se sorprendió por la cantidad de libros que hay de Jesús, debatiendo 1000 cosas que son interesantes para los estudiosos modernos, como el físico, idioma, cuánto tiempo estuvo en tal o cual ciudad, pero sin embargo muchos de ellos no eran tan importantes para los evangelistas que escribieron los 4 evangelios. J.B. Phillips, erudito bíblico, escribió que en los evangelios hay datos que hacen tener claro que la historia de Jesús no es un mito ni una hagiografía, tales como las críticas de su familia y su humanidad. Estas dos cosas no guardan absolutamente nada de místico. De hecho, se narra de una forma muy evidente que en el círculo cercano de Jesús, su familia y personas más cercanas, pues al principio sobre todo, y más adelante también, pero sobre todo al principio, desconfiaban mucho de él y algunos pensaban incluso que estaba loco. Los fariseos decían que estaba poseído. Así que es como que este autor nos dice que no hay nada de místico y que si fuera algo irreal sería contado como una historia muy muy perfecta, y se ve que en la historia de Jesús hubo muchas dificultades. Nos cuenta que cuando realmente cambió la perspectiva que tenía sobre Jesús, el autor, fue cuando impartió un curso en el cual, cuando llegaban a un hecho importante de la vida de Jesús, veían escenas en el cine de ese mismo hecho, película de Jesús, veían como 7 u 8 veces la escena, desde las más cómicas y rígidas hasta la más profunda, tratando así de pasar de la narración del hecho, a lo que Jesús quería decir realmente, cómo nos hubiéramos sentido nosotros si hubiéramos estado con él en esos momentos de la historia. Con la intención del autor con este libro es mostrar de la forma más fiel posible cómo fue Jesús y qué nos quería transmitir, ya que nos advierte que es mucho menos previsible de cómo los presentan las distintas confesiones. Después de esto pasamos al capítulo 2. En este capítulo nos empieza contando cómo se ha suavizado el ambiente en el relato de la Navidad en comparación con cómo fue realmente el nacimiento de Jesús, su venida. No iba a ser con ningún tipo de favoritismo. Ya de por sí la forma del embarazo era un escándalo para sus padres y para la familia, tanto de José como de María. Solo Simeón y la prima de María, Isabel, vieron realmente la salvación que traía consigo. Y aún así Simeón le advirtió que lo iba a pasar muy muy mal a su madre, ya que profetizó en el templo: una espada atravesará tu alma, María. Y bueno, ya que pasaron muchos malos tragos en esa familia, como cuando tuvieron que estar refugiados en Egipto, volver después a Israel, siempre con gobernantes temibles como Arquelao, Antipas. En el momento del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande, estaban como siempre muy amenazados. Y bueno, gobernantes con los romanos para acabar con la amenaza que significaba Jesús, ya que desde el principio pues como que lo tenían muy en el punto de mira, porque lo veían como una amenaza, sobre todo política. Cuando decían que iban a ser el rey de los judíos, pues Herodes estaba muy aferrado a ese título de rey de los judíos y que quiso matar a todos los bebés de la zona. Entonces pues siempre ha sido así. Luego nos cuenta cómo Jesús se despojó de su deidad y nos da 4 atributos para definir cómo Jesús nos revela a Dios. Estos 4 atributos son, por un lado, humilde, porque al contrario de las personalidades del mundo, aun siendo Dios, nació incluso en un establo lleno de animales con pastores a su alrededor, y personas tan humildes que hasta eran mal vistas por las personas más refinadas de esos ambientes. También nos lo define como accesible,
ya que el creador de la materia se hizo materia como si un pintor se metiera dentro de un cuadro. Para nosotros no es tan rara esa forma de ver a Dios, pero hay que tener en cuenta que la antigua forma de acercarse a Dios, tanto en las religiones como también en la judía, era muy diferente a cómo se ve a la forma de acercarse a Jesús, porque era mediante miedo, sacrificio, algo muy terrible y atemorizante. Pero en esta situación con Jesús, el mismo Dios se vuelve un bebé inofensivo para que nosotros nos acerquemos a Él sin ningún miedo y poder empatizar entre Él y nosotros. También lo presenta, y esto lo digo entre muchas comillas, como perdedor, ya que Jesús siempre se ponía del lado del pobre y del humilde en lugar del rico y del poderoso. Los pobres, y sobre todo los de fe genuina, los cuales además de sanar, imitan el modo de vivir y dando ese ejemplo. Y también como valiente, por las cosas a las que se tuvo que exponer, familia, religiosos, políticos, los cuales le perseguían y le hacía estar en un punto desfavorable, pero también estamos instados a no infravalorar el mundo ni a las personas, porque por más insignificantes e imperfectos que simplemente a simple vista nos parezcan, a Dios le importamos y el mismo Dios se hizo humano por amor a nosotros. También nos da versiones de Navidad como la de Chesterton, Juan Milton, Apocalipsis 12 o el anteriormente nombrado J.B. Phillips. Y bueno, esto recomiendo que leáis sus libros y sus relatos de la Navidad porque es muy interesante y lo explica también más a fondo en este capítulo 2 del libro, el autor. También nos habla el autor de dos mundos paralelos, el humano y el espiritual, y que la noche de Navidad es como que se cruzan y hacen una intersección ante el nacimiento del mismo Dios en su forma humana. Y Apocalipsis 12 es lo que viene a explicar de una forma muy simbólica, pero también está ahí. Luego tenemos el capítulo 3, que nos resalta la importancia de que Jesús decidiera ser judío y se criara como un judío cualquiera, cumpliendo con sus tradiciones, siguiendo lo de ellos desde pequeño, con un nombre tan común que es Jesús, como sería ahora José, Juan o Antonio. Y esa es una de las razones por las que los religiosos pues les daba rabia ver a alguien tan común, normal y corriente decir que era hijo de Dios. También ellos tenían una expectativa acerca del Mesías que no veían cumplirse en Jesús, unas expectativas totalmente distintas. Además también el autor comenta que los judíos creen que los cristianos los han superplantado y los han dejado como si fuera una religión vieja. Esto es lo mismo que le pasa a muchos cristianos que se ven como superplantados cuando los musulmanes dicen que el Corán es la revelación definitiva. Y esto el autor del libro, Philip Yancey, lo descubrió en una reunión entre grupos de las tres religiones, tanto judíos, cristianos y musulmanes. Creo que eran 10 judíos, 10 musulmanes y 10 cristianos en Nueva Orleans. Las tres religiones tienen cosas en común, pero se rechazan al extremo porque creen que tienen la revelación definitiva. Jesús tiene aquí una importancia brutal, ya que los tres hacen el culto hacia Dios y son cosas muy parecidas, pero en ese momento de la Santa Cena, llamada también Eucaristía, es como que todo es distinto y es el punto que separa, digamos, al cristianismo de las otras dos religiones. Tenemos que saber que Jesús es Mesías, sin dejar de saber que Jesús eligió ser judío, por lo que no podemos desechar todo lo de ellos. Al final, algo había en esa nación que él lo empujó a elegir nacer ahí. Luego nos pone la situación de la época del nacimiento de Jesús y la situación del país en ese momento, en la que todos los países conquistados colaboraban con Roma, haciendo, aquí lo pone entre comillas, la paz con la espada. Y con esto cumplían todos los países que iban siendo conquistados por los romanos, salvo parte de los judíos, ya que se resistían a ser sometidos por las leyes romanas y menos aún a adorar estatuas o al emperador como si fuera un dios. Concretamente, Jesús eligió nacer y estar en Galilea, donde la gente era pobre y los trataban prácticamente como paletos. Era un lugar muy bueno en cuanto a sus tierras,
pero a la gente la trataba, la verdad, bastante mal. Y sobre todo a la gente que no estaba en las ciudades más ricas del lugar, como Séforis o Tiberias. De hecho, no nombra ni siquiera en el Evangelio ni que Jesús estuviera ahí, ni que nombrara esas ciudades. Era como que se quería alejar de los lugares más céntricos, de los lugares donde se acumulaba mayor riqueza. Él elegía estar donde estaban los pobres y donde estaban los más necesitados. También el autor nos habla de cómo eran los judíos de esa época, los divide en varias secciones. Por un lado estaban los esenios, que eran pacifistas, vivían en cuevas y no ofrecían resistencia absolutamente a nadie. Vivían en pureza con la esperanza de que venga el Mesías. Pensaban que la invasión romana era un castigo de Dios porque los judíos habían incumplido la ley. Estaban también los celotes, que eran algunos de los celotes eran terroristas contra los romanos, otros eran como policía de la moral, cuidando que nadie se junte con otros que no sean de su misma raza. Era como que si un judío se juntaba o se quería casar con una samaritana, con alguien que fuera una griega de otro país, pues esta gente no lo permitía. Era como muy, muy nacionalista, muy de su país, muy de la patria. Y además, como digo, algunos incluso terroristas. Llegaban a hacer rebeliones y matar a romanos y era como que estaban constantemente enfrentados. Y luego estaba el bando colaboracionista, lo diré, como los fariseos y los saduceos. Los primeros eran muy estrictos en el cumplimiento de la Torá, a la vez que cuidaban al pueblo que obedezca a los romanos para que no haya problemas. Como que tenían la autoridad religiosa judía, obligaban a cumplir con la religión a la gente del pueblo, pero también cuidaban de que no dejaran de obedecer a los romanos porque sabían que si no se podían cabrear y podía haber problemas serios. De hecho, cuenta aquí una anécdota de que los propios fariseos castigaron muy duramente a gente que desobedecía a los romanos porque les daba miedo que, lo dicho, que los romanos se mosqueen y que vayan a hacer ahí un castigo mayor, porque los romanos eran muy de crucificar gente y de hacer penas muy muy gordas. Luego teníamos a los saduceos, que bueno, llegaron a colaborar con los griegos, con los romanos, con Herodes, según la época. Esta gente no era exactamente tan religiosa, o sea, era judía, pero más en un sentido político que religioso. Por lo que cuenta el autor del libro, no creían en la resurrección y tampoco de que Dios tuviera una intervención en el mundo en el cual vivían. O sea, era como un carpe diem. Vive que la vida son 2 días y no creían en nada más. Por eso se aferraban mucho a los bienes materiales y apoyaban a quien tuvieran que tener con tal de tener esa calma y que nadie los moleste. Y bueno, esos son todos los grupos. El autor resalta que el común entre estos grupos es que querían mantener un sistema de valores judíos, y eso era lo que los unía a pesar de tener diferencias entre ellos, como acabamos de ver. Avivado por la construcción del templo y lo que ello suponía. También, sobre todo los fariseos, pues tenían en esa construcción del templo y una vuelta de la gente a la religión, a lo que significaba las reglas de la Torá, que era la religión que había, bueno, el libro sagrado que tenían los judíos, que era gran parte del Antiguo Testamento actual de los cristianos. Y bueno, entre el templo y todas esas leyes, ellos creían que estaban volviendo a la santidad y pensaban que Dios los iba a recompensar pronto con la llegada del Mesías. ¿Qué pasa? Que para ellos Jesús era una amenaza, porque muchas de las cosas que ellos, su forma de vivir y su forma de proceder, pues Jesús lo desechaba, no le gustaba. Entonces por eso había esos enfrentamientos, casi siempre verbales, aunque decidieron también mandarlo a los romanos para que lo maten finalmente. Entonces es como que para ellos Jesús era una amenaza y era lo que hacía que todos estuvieran en contra de él. El autor también resalta que probablemente él habría sido fariseo entre todos esos grupos, porque al menos no era tan radical como los esenios y los celotes, ni tan oportunistas como los saduceos, porque ellos miraban por ellos mismos y los que habían fuera muriendo por causa de los romanos o de los religiosos o de quien fuera, pues como que le daba igual, ellos miraban por ellos mismos. Entonces dice que los fariseos, aunque no fueran los mejores, pero sí que seguramente fueran los menos malos y los que intentaban mediar un poquito entre el pueblo y los romanos y que hubiera todo
un poco estable y no hubiera guerras, no hubiera problemas. De hecho, cuando hablamos de colaboracionistas, dice el autor que Caifás es el ejemplo perfecto, ya que sobre Jesús dijo que más vale que muera un hombre a que todo un pueblo perezca. Entonces prefería que muriera Jesús a que se armara una revuelta y bueno, los romanos se arrasaran con el resto de los judíos. Así que Caifás es un gran ejemplo de eso. Luego vamos al capítulo 4. El capítulo 4 nos centramos en la tentación de Jesús en el desierto. El autor resalta que el diablo quería conocer cómo era realmente Jesús, con prudencia, qué poderes tenía, quería que el mismo Dios hiciera cosas de Dios, pero Dios no se va a doblegar solamente porque el diablo lo tiente con ello. El diablo tentó a Jesús con las buenas partes del ser humano sin las malas. Por ejemplo, tentándolo con que convierta el pan, las piedras en pan y cosas por el estilo que en sí no parecen ser malas, pero tentar a Dios sí que no es bueno. Es como tener una corona sin tener la cruz, según palabras del autor, y cosas que los cristianos deseamos soportar y muchas veces no podemos. Pero Jesús no quería esas ventajas, no quería utilizar milagros como beneficio propio, tampoco quería aprovecharse de eso para ser el Mesías que sus compatriotas esperaban, porque esa es otra de las cosas que seguramente si Jesús hubiera cedido a todas esas tentaciones, pues también no hubiera cumplido con las expectativas que tenían todos sobre él cuando esperaban un Dios que hiciera milagros, que tumbe a todos los romanos de golpe, que acabe con todos los males de un soplido, pero esa no era la misión. Entonces, por eso no cedía ante ello. Utilizar el camino fácil, lo dicho, para superar todos los problemas con milagros y acabar con el régimen romano. Ni siquiera cedió a una tentación que resonó en el desierto, y no solamente resonó en el desierto, porque recordamos que una de las tentaciones también fue que se tirara desde un barranco para que los ángeles de Dios lo rescataran, ¿no? Y era una forma también de tentarlo para que evitara esa muerte de cruz, porque cuando Pedro se lo insinuó, que cuando Jesús le confesó a los discípulos cómo iba a morir, y la reacción de Pedro fue decir que ojalá y no pase eso, pero Jesús, la respuesta a Pedro fue brutal, fue aparte de mí, Satanás. Entonces es como que era una tentación de no tener que pasar por esa muerte. Y luego, cuando estaba clavado en la cruz, pues tanto el mal ladrón como mucha gente de alrededor decía que si era Dios que se baje de la cruz y que se proteja a sí mismo. Es como una tentación que resonó ahí en él durante muchas ocasiones. Luego también otra de las cosas que resalta de esta tentación es que la bondad no se puede imponer desde afuera, desde fuera hacia adentro y desde arriba hacia abajo, que es lo que hace el totalitarismo, someter y a la fuerza hacer que la gente cambie. Y ese cambio, sin embargo, debe ser desde adentro hacia afuera y desde abajo hasta arriba. Por eso Dios prefirió humillarse y dar libertad a la humanidad en lugar de someterlo, porque aunque el sometimiento lleve a la obediencia, solamente el amor lleva hacia el amor. Esa obediencia pues sería una obediencia obligada, de mala gana y como si fuéramos robots. Y no era ese el objetivo de Dios. Ese era el objetivo real, era que el amor lleva al amor y solamente de esa forma Dios quiere que nos convirtamos. Para él, el mantener el libre albedrío del hombre valió la pena y hablaba con claridad, pero no obligaba. Quería un convencimiento genuino, una bondad de la que el autor nos insta que la Iglesia debe mejorar, ya que ha caído multitud de veces en las tentaciones que Jesús venció. Por último, la reflexión esperanzadora de que aunque todos caemos, pues Pablo dice en una de sus cartas, es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que el propio Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que el que nos guía es alguien que también pasó la tentación y que sabe lo que es eso. No estamos ante un Dios que no haya pasado por esas cosas que a nosotros también nos pasan de vez en cuando. Y antes de cambiar de episodio, resaltar también un libro de
Dostoyevsky. No sé exactamente el título, ahora después lo miraré, pero es un libro buenísimo en el cual Jesús vuelve a tener una tentación, en este caso no del diablo directamente, sino de un inquisidor que lo mete en la cárcel, y es como que el inquisidor critica a Jesús porque no sometió a la gente y no obedeció al diablo en el desierto, y esa era la forma de hacer que todo el mundo obedezca, ¿no? Pero al final, como hemos visto antes, eso no es lo que Dios quiere. Luego pasamos a la quinta parte del libro, y es que el autor se hace la pregunta retórica, bueno, sin ser retórica, se hace la pregunta de qué hubiera visto de él. Y lo divide en varias partes. La primera es qué hubiera visto físicamente, y es que claramente no lo sabemos. Hay gente que ha hecho falsificaciones, quiero decir que no sabemos cuál fue el aspecto de Jesús. Hay gente que ha hecho falsificaciones, digo. Está también la profecía de Isaías, pero está claro que seguramente no era como en esas falsificaciones, alguien delgado, alto, rubio, muy europizado. También en esa falsificación decían que era alguien que apenas se reía, como alguien muy rígido, y alguien muy alto, pero sabemos que tenía emociones porque estaba con sus discípulos, cuando tenía que ir a bodas porque lo invitaban, iba a bodas, cenaba con gente y era alguien con unas emociones muy humanas, y que no era tan rígido como a veces se nos presentan como algunas veces se nos presenta en algunos lugares. Luego, en cuanto a su personalidad, mentalmente, como hemos dicho antes, se suele hablar de un Jesús muy monótono, sin emoción ninguna, como sin que nada lo altere. Pero por el contrario, el Evangelio se ve que hay un hombre tremendamente carismático, que provoca emociones, y él mismo también se emociona, evidentemente. Se alegraba, reía, lloraba, pasaba miedo y hablaba con sus discípulos acerca de sus propios miedos. Recuerden Getsemaní, cuando les dice a 3 de ellos que estaba triste hasta la muerte. No era alguien que quisiera aparentar nada, sino que muchas veces se muestra totalmente humano. Y al contrario de cómo muchos líderes actuales quieren mostrarse, y así sin ser nada susceptibles. También hablaba muy bien de los demás, como cuando habla bien de Juan Bautista, o cuando curaba a alguien y le decía tu fe te ha salvado. Era una persona muy atenta, se ganaba enseguida la confianza de los demás y los ayudaba. Cuando hacía profecías desalentadoras, se acordaba de lo peor, de la gente que peor lo iba a pasar. Como por ejemplo cuando habla acerca de los tiempos finales y dice: hay de las mujeres encintas y las que críen en aquellas épocas. O sea, no solamente daba una mala noticia, sino que es como que se compadecía de quien peor lo iba a pasar. Como hemos dicho antes también, aceptaba ir a cenar con quien le invitaba, y por eso tenía una gama muy grande de amistades y de discípulos en la sociedad, ¿no? Desde los sectores más marginales hasta incluso ricos y el centurión, cual le curó su amigo. Y bueno, en general a la mayor parte de la gente le gustaba estar con Jesús, pero era Dios, y al proclamarse así, pues también es algo que le hizo ganarse muchas enemistades. Justamente ser alguien que aparentaba ser tan normal y tan corriente, pues cuando hacía afirmaciones como las que hacía, como que chirriaba mucho. Él también se sentía en casa y fuera de lugar al mismo tiempo, y a veces no lo comprendían, y bueno, se tenía que retirar de las multitudes a tomar aire fresco y a orar, porque se sentía como que estaba fuera de sitio. El autor destaca la paradoja de la tormenta y la tempestad en la barca, en la cual Dios mismo sufre de la lluvia y bueno, de las tempestades, ¿no? Que también al final la lluvia es creación de Dios, y el mismo Dios lo sufre, y el mismo Dios a la vez lo manda a callar. Luego además el autor destaca que la gente se extrañaba de los milagros que hacía, porque sabía quién era, y bueno, mucha gente eran familiares, vecinos, y decían: ¿cómo puede ser que que lo conocemos de toda la vida, haga estas cosas? Y bueno, también que nunca negó una petición directa de hacer un milagro de sanidad. Cuando alguien lo estaba pasando mal, se lo pedían, él se compadecía y hacía el milagro. Y que también decidió estar lejos de las grandes ciudades. Como hemos visto antes,
que había ciudades muy muy espectaculares, muy grandes, y bueno, él nunca se acercó a esos lugares. Siguiendo con su estilo de vida, tenía un grupo pequeño de seguidores con el cual iba predicando entre los pueblos, algo que en la actualidad es muy muy difícil de ver, ya que cuando hay una iglesia, una religión, etcétera, pues tienen su sede, tienen sus lugares de reunión, pero él iba de pueblo en pueblo andando, junto a sus discípulos, y cuando necesitaba algo, pues de las pocas veces que necesitaba algo, pues lo pedía prestado, como cuando pidió una moneda para ver que estaba la cara de César, ¿no? Y cuando fue de las pocas veces que no fue andando a un lugar, que fue la entrada de Jerusalén, pues pidió un borrico prestado, ¿no? Pero era alguien con un estilo de vida muy muy minimalista. No porque no tuviera amistades, que tuviera dinero, porque también tenía discípulos como Nicodemo, José de Arimatea, de los cuales le podría haber pedido cualquier cosa, ¿no? Pero no lo hizo, quería dar un ejemplo de un estilo de vida y siguió con ello durante toda su vida, y especialmente durante esos 3 años que estuvo predicando. Luego, en cuanto a su forma de enseñar, utilizaba parábolas, y preguntas que le hacían reflexionar al receptor, utilizando de ejemplo parábolas, pero de situaciones muy cotidianas en el momento y en el lugar en el que Jesús vivía. Luego, además de ello, eran cosas con las que la gente se podía sentir identificada, y con un mensaje en el cual se destacaban 2 cosas: gracia y verdad. Lo primero, fundamentado en que la salvación es fruto de la misericordia y es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, tal y como afirmaba en la parábola en la cual aparecían trabajadores que cobraban lo mismo, tanto los que más madrugaban como los que llegaban más tarde, y esto hace hincapié, ¿no?, en la generosidad del jefe, ¿no?, que en este caso sería Dios, que de cuando cada uno empieza a ir por su camino. Y no negaba para nada la santidad, porque era una intensidad mayor incluso que la de los fariseos. No era legalista, pero daba un mensaje bastante fuerte y con una simbología bastante dura, como tomar la cruz, tomar el yugo, el gran coste de seguirlo. Y bueno, la verdad es que no era nadie que fuera a engañar a nadie sobre lo que iba a significar ser cristiano. Y bueno, lo segundo, la verdad, es que afirmaba que él era el Hijo de Dios, en lugar de buscar la verdad y no dar una opinión subjetiva como otros maestros, pues él sí que daba su opinión. Y bueno, lo que hacía era al revés, comparaba palabras de Saturales, Antiguo Testamento, y decía: habéis escuchado esto, pero yo os digo tal cosa. O sea, era como que su palabra era la palabra de Dios, literalmente así lo era. Y eso era algo que no le gustaba a mucha gente, que lo tenía como un gran maestro, le gustaban sus enseñanzas, pero no creían que él fuera quien decía ser. Entonces ahí está el salto de fe que había que dar para seguirlo, y que había mucha gente que no se atrevía a hacerlo. Y luego, por último, para acabar con este capítulo del libro y con el episodio, madre mía, llevamos ya más de media hora, tenemos a sus seguidores. En este apartado, el autor separa por grupos a los seguidores de Jesús, al igual que antes había separado también por grupos a la gente que había en el pueblo judío en esa época. En cuanto a sus seguidores, por un lado tenemos los más alejados de él, serían los curiosos, que eran los que no eran seguidores de él, pero se acercaban, pues eso, para mirar, por curiosidad. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué enseña? ¿Es como los demás o es alguien distinto? Luego teníamos los patriotas, como los celotes, y los judíos que también deseaban que Jesús fuera un líder de una revuelta contra Roma. Luego teníamos más o menos un centenar de personas más cercano, que se unió sobre todo después de que arrestaran a Juan Bautista. Y bueno, aunque la mayor y la más profunda parte de la predicación, de las enseñanzas, iba a su grupo más íntimo. Ahí destacaban los 12 apóstoles, que eran 12 personas que no destacaban por su clase social ni por su talento, pero eran para Jesús muy muy fundamentales en 2 aspectos. El primero es que no eran sus siervos, sino que eran sus amigos, estaban con él,
Como dijo en algunas de sus palabras, eran su madre y sus hermanos, estaban con él día y noche, convivían y era un apoyo moral muy muy importante. Dejaron todo por él, pero él también dejó todo por ellos, entonces eran sus amigos. Y bueno, él también, además de que fueron sus amigos, lo necesitaba para predicar, para que prediquen el Evangelio, ya que Jesús sabía que iba a estar poco tiempo en la tierra y necesitaba personas fieles que predicaran. Y ellos fueron los 11, no cuento a Judas. Hoy son millones, pero no son por el talento ni por las riquezas, sino por ese nivel de compromiso y por esa gracia también que Dios da a los que quieren predicar su palabra. Así que hasta aquí llega hoy este resumen. Esta es la primera parte del libro, quedan otras dos más. Y nada, espero que lo hayan disfrutado mucho, que les edifique mucho. Y ya saben, aquí en la descripción, por si queréis el libro, está en Amazon. Y bueno, accediendo al enlace ahí lo pueden encontrar. Y nada, lo dicho, que espero que hayan disfrutado del episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Tengan muy buen día y pórtense bien. Si te ha gustado este espacio, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de Linktree. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.